buenas tardes, buenas noches a cada una de las personas que se conectan ahí cada miércoles en Semilla Carolina para nuestro estudio que todavía no es presencial y empezamos, pues yo creo que a lo mejor en enero ya empezamos presencial dependiendo cómo vaya esta cepa de Omicron que ya llegó a Estados Unidos, Válgame Dios. lo que dicen las noticias. A No mí ya me llegó, dio. no llegó aquí a Carolina del Norte, llegó a, a California, pero pues bueno, tendríamos que esperar a ver si ya podemos hacer las clases presenciales, las clases de los miércoles, pero mientras tanto les damos la bienvenida a toda la gente que está conectada ahí. Déjame ver, déjame abrir, a ver si puedo ver quiénes de estas personas ya están. Texto, show, um, no, a ver, aquí está. Ok. Bueno, todavía no hay ni comentarios ni reacciones. Espero que el sonido esté llegando bien también. Eh, Ya lo compartí. no lo hemos checado, pero pues ¿qué les parece O si los voy a empezamos? compartir en los Ajá. semillosos carolinos. ¿Cómo les fue en la semana de Acción de Gracias? ¿Qué cenaron? A ver, díganos qué cenaron. Nosotros tuvimos una cena maravillosa aquí en la iglesia de Semilla Carolina, aquí en Wilson. Y sí tuvimos una buena audiencia, ¿verdad? Dicen aquí los gringos, hubo un good crowd, así dicen. ¡Qué pocho! Sí, hubo una buena audiencia, sí, la verdad. Y bueno, pues ahí estuvo, pues la gente que tenía que estar, gente nueva llegando también a la gorrita café. No, no es cierto. Pues de eso se trataba, que todo el mundo llevara de comida. ¿Qué hubo? ¿Qué Uy, hubo? Hubo pavo, obviamente, pavo. obvio, ¿Hiciste pavo. tú el pavo? Yo hice el pavo. Sí. Un pavo borracho. Hubo pavo, hubo carne de puerco con nopales, hubo Ajá. arepas, hubo Arepas tan lasaña, sabrosas, sí. espagueti, arroz, pozole, frijoles charros, Ujú. quién sabe cuántas más carnes, pollo con espinacas y crema. Muchas cosas. Muchísimas cosas, pero... Muchas cosas. Y como siempre, sobreabunda y sobró, Hola, ¿sí? hermana. Sobró, así que estuvo muy bien. ¿Ustedes qué cenaron? Antógenos por allá, los que estuvieron también celebrando este evento de Thanksgiving. Y Dice Iris que ya le dio hambre. ya le dio hambre, pues ahorita vamos a ver Que qué resulta. encontramos, Sí, que ajá. arrasamos. A ver, por ahí va a aparecer Iris, mira. Ya ¡Tarán! apareció. Ahí ¿Dónde está. está? O dice que ya le dio Pero hambre. nomás que está en azul, así que ¿Por no se ve. qué? Qué No chafada. sé, no sé por qué está en Silvia azul. ya se conectó con nosotros desde México y Irisita de aquí de Wilson. También está en azul. Yo creo que eso es por los textos, ¿verdad? Algo está mal. Bueno, ya, eso que Mm, importar. A ver, déjame ver. Deja veo. A lo ¿Qué? que voy, a lo que voy. Ándale a lo que vas. Pues órale, amigo. Mira, aquí está el problema. Oh. ¿Sí? El background está así. Y luego la letra. Aquí Oh, en los coloritos. en los coloridos. En la rueda. Aquí en la rueda. Entonces lo Ajá. dejamos en blanco, ¿verdad? En amarillo. A ver. Ahí está. Ahí ya debe de salir, ¿no? Ok, muy bien, ya. ¿Has arreglado el problema? Ah, no, pues como cancel, no lo cambiaste. ¿No lo cambié? A ver, vamos a ver si es A cierto. ver, no sé. No, pues no lo cambié. ¿Por Te qué estoy le diciendo. hiciste cancel? Bueno, pues ya le cancelé. Ya ni modo. Ya ni modo. Ok, bueno, pues a lo que voy, dice Diana Marcela. Así que qué bueno que están los que estén y los que después escuchen este mensaje. ¿Se oye bien allá, Iris y Silvia? Sí, se oye Sí, denos bien. un dedito así como que, bien, todo bien, Todo ¿no? bien. Ok. Bueno, pues vamos a orar, ¿les parece bien? Y orar es hablar con papá, hablar con Dios. ¿Y por qué oramos? ¿Por qué oramos, Diana? ¿Mm? Pues oramos por ¿Por qué? los enfermos, podemos orar No, no, por no, los pero ¿por enfermos. qué razón hay que Ah, orar? ¿por qué oramos? Yo pensé que por qué razones se puede orar. Ajá, ¿Por qué oramos? Bueno, porque es nuestra comunicación con papá, eso es con lo principal. Dios. Es la manera de... Y Dios nos habla a través de su palabra y nosotros respondemos con nuestra oración. Ujú.
Ahí está el asunto. Ahí está la clave de todo este asunto. Qué recurso tan maravilloso poder comunicarnos con Él sin ningún trámite. Así es. No tienes que ir y sacar una cita o, oye Dios, ¿me puedes dar una cita para mañana y para platicar? No, definitivamente Dios te recibe con esos brazos o nos recibe con esos brazos de amor en cualquier momento, ¿verdad? Así que, bueno, pues Señor, te agradecemos el día de hoy por la obra que sigues haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, en este miércoles, en este mes último, que es increíble, Señor, que ya estemos en el mes de diciembre, el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a cumplir con todas las cosas que tenemos que cumplir de este año todavía, todos los pendientes, Señor. Y que tu gracia, tu paz, tu misericordia, tu amor se sigan pues manifestando y en nuestras vidas, Señor, que es lo más importante. Sí, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de amor y que no vas a dejar de serlo, Señor. Ayúdanos a cumplir el propósito para el cual tú nos encontraste, el propósito por el cual tú nos llamaste, Señor, Señor. a ser servidores tuyos, que ese es lo que somos. Somos siervos inútiles, como dice también Pablo, Señor. Sí, somos siervos inútiles, pero si puedes utilizarnos, Señor, de cualquier manera, te agradecemos por ese privilegio, Señor. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, estábamos en esta, pues en esta, ¿cómo se dice? En este estudio. Les voy a poner por ahí las preguntas de hoy para que les saquen una foto. ¿O cómo se les llama eso? ¿Un qué? Que les saquen una foto. Un screenshot. Ay, bueno, You ¿por got qué, it? por qué hoy quieres andar A tan screenshot. pochilandio? Pues ¿cómo se dirá? Pues Pues screenshot. una foto de pantalla. Una foto de pantalla. Ahí están. Ahí están Ahí las están. preguntas A de ver. la lección de hoy. Las leeré. Ujú. Cuestionario de la lección 5. 1. ¿Qué implica el hecho de que la muerte de Cristo fuese voluntaria? Número 2. ¿En qué consiste la situación efectuada? La sustitución. Perdón. Sorry. ¿En qué consiste la sustitución efectuada por Cristo en la cruz? Número 3. ¿Con qué aspecto del pecado se relaciona la redención y cómo lo resuelve? Número 4. ¿Podemos nosotros añadir algo a la expiación de Cristo? ¿Por qué? Y número 5. ¿Por qué era necesario que Cristo resucitara? Ujú. Y bueno, pues esta es la lección 5 de esta serie que le hemos llamado El Mensaje. Y el mensaje, ¿por qué? Pues porque se trata del mensaje de Jesucristo a través de los evangelios. Eso es lo que estamos viendo en esta serie. La lectura bíblica que se nos recomienda y que se nos dice para esta lección es Juan 10, del 1 al 30. Obviamente no lo vamos a leer todo. Esto es para que cada quien lo leamos en nuestra casa, ¿no? Es la parábola del redil. Ahí es donde nos podemos dar cuenta, ¿no? Y cómo el Señor nos manda, nos ordena, nos dice que entremos por esa puerta del redil de las ovejas, ¿no? Y ahí nos da toda una explicación de esta parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una, ¿cómo le llaman? No es una ilustración, es una alegoría. Una alegoría, una Alegoría, similitud. una similitud de lo que sería la representación del reino a través de un ejemplo práctico, ¿no? Y acuérdense que en aquella época, pues los rediles, las ovejas, el campo eran circunstancias y situaciones pues muy cotidianas. Entonces Jesucristo se expresó con esa cotidianeidad que a lo mejor tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo un redil? Pues a lo mejor nunca te has parado por un redil y pues dices, no tiene nada que ver. Pero ahí es donde el Espíritu Santo tiene que permitirnos dejar descubrir lo que es el reino de los cielos a través de estas historias que Jesucristo contaba, ¿no? Entonces, esa es la lectura bíblica para el día de hoy. Apúntenlo ahí donde lo tienen, Juan 10, del 1 al 30, y por favor léanlo. O sea, una cosa es, hoy estaba estudiando, una cosa es estudiar la Biblia
y otra cosa es leer la Biblia. Son dos cosas diferentes, Sí, cómo no. ¿no? Cuando, Totalmente. cuando tú lees la Biblia, a lo mejor lo haces como si te tomaras una vitamina en las mañanas, ¿no? Como dijeras, ay, me voy a tomar esta vitamina porque me hace bien. Rapidito. Sí, y ¡bluc! Te la tomas. Pero a lo mejor no sabes ni qué efecto te hace en el cuerpo, no sabes ni qué sucede. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios, ahí empiezas a analizar, si me tomo esta vitamina, me va me va a fortalecer el sistema inmunológico, y ahorita con la pandemia dichosa, pues me va a ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí te vas más a los detalles, y eso significa estudiar la palabra de Dios. Por eso empezamos con esta recomendación de una lectura bíblica respecto a lo que es la obra de Jesucristo. Juan 10, del 1 al 30. Y aquí tenemos un texto clave que es Mateo 20:28, que Lidiana nos lo va a leer. Y acuérdense que los textos claves que damos al principio son justamente para que te lo memorices. Es bueno memorizar la escritura. ¿Para qué? Bueno, para que en el momento que el Espíritu Santo te lo indique, la utilices. O sea, para eso son los textos bíblicos y para eso memorizamos, ¿no? No para que nos digan, ay, qué estudiosos son, sino para que en el momento preciso el Espíritu Santo traiga a memoria estos textos y lo utilices con alguna persona a la que Dios te puso enfrente y le tienes que compartir estas buenas noticias, ¿no? ¿Tienes ya Mateo 20:28? Ajá. Dale. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué importante enseñanza, ¿no? Jesucristo no vino a que le sirvieran. Y cuántas gentes que vemos en los ministerios y están ahí y se sienten con derechos. Pues es que yo como soy el ungido de Dios, yo como soy el apóstol, yo como soy el pastor, yo como soy el gran cantante, pues vengo a que me sirva, ¿no? Y la realidad no es así. Jesucristo no esperaba que le sirvieran, Él vino a servir y esto es una enseñanza maravillosa para todos nosotros. Y si tú estudias el Evangelio de Marcos, ves a ese Cristo que está al servicio de todos y que siempre está sirviendo, ¿no? Y Marcos es el evangelio más cortito, así que si quieres aprender acerca del servicio y en el ejemplo de Cristo, léelo, léelo y ahí nos vamos a dar Hermano, cuenta. léelo. Hermano, léelo. Sí, bueno, con la lección 4 la pasada, eh, comenzó la segunda parte de este taller, de este curso, de esta serie, que trata de la venida de Cristo al mundo y la obra que había de efectuar en favor del género humano. Tuya y mía, esa fue la obra que vino a hacer justamente. En dicha lección, dice el autor, consideramos como de fundamental importancia la verdadera identidad de Jesús, examinando las principales características de su persona. Punto número 2. Una vez que conocemos la persona de Jesucristo, estamos preparados para llevar a cabo un estudio de su obra, ya que ambas están estrechamente relacionadas y la una depende de la otra. Punto número 3. Si bien Jesucristo realizó grandes obras morales, benéficas y milagrosas durante su ministerio terrenal, su obra culminante y trascendental fue realizada ¿en dónde? En la cruz. En la cruz. En la cruz. Él fue el único hombre que nació con el propósito de morir, porque tú y yo pues nacemos y sabemos que si Jesucristo no regresa antes, pues nos vamos a petatear, como dicen en mi barrio, ¿sí? Y nos vamos a morir. Eso es innegable. Ujú. Cuando nacemos, la única seguridad que tenemos es que nos vamos a morir un día. Si Jesucristo no llega antes, ¿verdad? Así Y es. como están las cosas, y como dice mi papá, y como según San Pedro me escribe. Oye, ya entendí ese dicho de que según San Pedro me escribe, O ¿no? sea, que ya, o sea, petatear o qué. No, porque pues en Pedro, ¿te acuerdas que dice que el Señor viene pronto como algunos tienen por tardanza, ¿no? Ujú. Entonces, según San Pedro me escribe, el Señor viene El pronto, Señor ¿no? viene pronto. El Señor viene pronto, así que tenemos que estar Prepárense. preparados, ¿no? Y a veces a algunos les da miedo, ¿no? ¿Cómo irá a ser? O sea, un joven, ¿qué pensará? No, hombre, si viene ya Jesucristo, yo no he amado, o yo no me he casado, o yo no he hecho esto, yo no he hecho el otro.
hay muchas cosas que no hemos hecho en esta vida ni las haremos nunca, No, jamás, hombre, no ¿no? se puede hacer todo en esta vida. Entonces, pues es imposible, pero hasta donde el Señor nos ha ayudado ahora, pues disfrutémoslo. A veces estamos, no porque no anhelemos, ¿no? Qué bueno es anhelar, pero eh, yo creo que hay gente que se la pasa anhelando cosas que nunca va a poder hacer, por alguna razón. Bueno, hay cosas. Hace poquito le decía a una chica joven que conocí que es muy difícil. Cuando eres joven que estás como que es que quiero este trabajo y este quiero acá. Y yo le decía a esta chica, le digo, encuentra, ora y encuentra cuál es el... Cuando tú permites que Dios cumpla el propósito de Él en tu vida, Ujú. cuando tú descubres cuál es tu propósito en esta vida, ya lo demás ya Sí, empiezas a realmente ya no te angustias de qué ir a pasar y cuando aprendes a abandonarte a ese propósito que Dios te ha dado, ¿no? ya como dicen por ahí te rayaste. Ya te rayaste, Así sí. mira, como es. Qué rayada soy. Entonces, aquí Jesucristo, sí, pues sí, realizó obras buenas, ¿no? A su comunidad, a la sociedad, que trajo muchos beneficios, ¿no? Pero su obra trascendental, pues fue ahí En en la esa cruz. cruz. Él fue el único hombre que nació con el propósito de morir, tenía un propósito, morir en la cruz. Su muerte no fue accidental ni inevitable. O sea, no fue, ay, pues se le chispoteó a Dios el Padre y se murió el Hijo, Jesucristo, Dios también. No, no fue así. Esto tenía un propósito. El aspecto más fundamental y necesario de su obra fue ese. Por eso, pues vamos a dedicarnos a esta lección el día de hoy, a ver cuál es el significado y las características de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue voluntaria, ¿sí? Así como la permanencia voluntaria, como cuando te quedas en el cine, Te quedas por gusto. te quedas por gusto, ¿no? O sea, él vino ya con un propósito, su muerte fue voluntaria. En las reseñas biográficas de ciertos personajes se lee a veces, la muerte le sorprendió, ¿no? O sea, estás leyendo una biografía y entonces este hombre y bla, 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 la muerte le sorprendió en tal o cual momento. En el caso de Cristo, la muerte no fue una sorpresa. Él ya sabía, él ya estaba ahí con sus discípulos una noche antes diciéndoles qué tenían que hacer, ¿no? Cuando él muriera. Fue algo previsto perfectamente, ¿no? Y planeado. Punto número 2, acerca de la muerte voluntaria de Cristo. En primer lugar, él anunció repetidamente su muerte antes de que ocurriera. Y esto con toda suerte de detalles. Ahí en Mateo 16, 21 les está anunciando Jesucristo la muerte, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo creo que para los discípulos, para aquellos que estaban pues ahí pegados a él, haber dicho, ¿y este qué le pasa, no? Pues cómo, Ujú. cómo sabe esas cosas, ¿no? Y lo dudaban. Y ahí en Mateo les voy a dar otros versículos. Mateo 17 del 22 al 23, Mateo 20 del 17 al 19. Ahí en todos esos versículos vemos en detalle cómo Jesucristo estaba anunciando su muerte. Punto número 3. En segundo lugar, él especificó claramente, y aquí búscame por favor Juan 10, 11, 15, 17 y 18. No, no te muevas ahí de Juan 11, de Juan 10, perdón. En segundo lugar, él especificó claramente que iba a dar o poner su vida por sí mismo sin que nadie lo forzara. ¿Sí? Y aquí vamos a leer Juan 10, 11, luego el 15 y luego el 17 al 18. Ok. ¿El 11 qué dice? Juan 10, 11 dice, Ajá. yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Uh-huh. El 15 dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego, El del 17, 17 y 18. por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Uh-huh. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Ok. Así que esto demuestra patentemente hasta el fin, ¿no? Y aquí Lucas lo confirma en el Evangelio de Lucas, en 9:51, dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y después también en Mateo 26:53 y 54 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga, ¿no? O sea, ya había un plan perfecto de Dios. Ha de haber sido, híjole, yo no sé de qué manera tú dices, no, pues es Dios y pues qué, sabía lo que iba a pasar. Pues sí, pero de todas maneras, Él envió a su hijo, al único que tenía, ¿no? Ujú. Yo no sé si tú darías a tu hijo o a tu hija a morir por una bola de malvivientes, una bola de gente pecadora, Malagradecidos. ¿sí? Y que te dijeran, pues si tú me das a tu hija o a tu hijo, ya todos los demás son perdonados. Yo creo que ninguno de nosotros lo haríamos. Oye, dice un comediante Ajá. maravilloso, se llama Jeff Allen. Dice que los adolescentes son la venganza de Dios para la humanidad. Dice, ¿cómo cree? Dice, imagínense, ahí en los adolescentes Dios los puso para que sintiéramos lo que es crear a alguien a tu imagen y semejanza y que después te niegue. Después ni te pelan, ¿no? Me encanta. Si algún día tienen la oportunidad, es un comediante ¿Cómo se llama? cristiano, Jeff Allen. Es maravilloso y todos... Él tiene una canción muy famosa, ¿no? No, ese es otro. Ajá. El de María, el autor de María, ¿sabías tú? También es un excelente comediante. Pero fíjate que él no es tanto comediante como stand-up comedian. Ajá. Él es chistoso de lo que habla, es muy buenísimo, es como un stand-up, pero Jeff Allen pertenece a un grupo que se llama Clean Comedy, Ujú. comedia limpia, porque ustedes saben que el stand-up tiene demasiado grosería. Ujú. Entonces ellos crearon una asociación que se llama Comedia Limpia, Clean Clean Comedy. Comedy. Es maravilloso, son maravillosos. Y te mueres de la risa porque todo su show es buenísimo y no jamás te dicen una grosería, jamás te dicen una alusión fea de Ujú. algo de doble sentido. O sea que Polo Polo no podría entrar ahí. Mm, mm. Son maravillosos, ¿eh? Si un día tienen la oportunidad, ¿O cómo se llama ese nuevo comediante de él se Monterrey? llama Jeff Allen. Quién sabe, que hasta tiene su talk show, pero en fin. Es Camilla, ¿no? Escamilla, sí, híjole. Bastante Bueno. grosero. Bueno, punto número 4. En tercer lugar, él actuó motivado por amor. Esto es algo que hasta la fecha a mí me revienta el coco. O sea, ¿cómo por amor vas a decir, pues yo muero por toda esta bola de pecadores, ¿no? O sea, eso es un amor que sobrepasa cualquier entender. Y aquí en Juan 13:1 vemos cómo Jesucristo lava los pies de sus discípulos, ¿no? Antes de la fiesta de la Pascua, dice el versículo 1 del capítulo 13 de Juan, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué versículo tan impresionante. Y tú me buscas obviamente Juan 3:16 después Bueno, y Juan sí. 13:1, ¿sí? Lo que lo llevó a la cruz y lo mantuvo clavado en ella no fue la fatalidad, ni la importancia, ni siquiera sus enemigos. Solo el inmenso amor de Dios hacia este mundo rebelde y pecador lo llevó a entregar libre y voluntariamente su vida. ¿Sí? O sea, qué prueba tan sublime, tan humilde, tan... Yo no sé cómo llamarlo, pero eso es algo que sigue para mí sin explicar. Y es curioso porque yo cuando levanté por primera vez mi mano, porque la levanté varias veces para recibir a Cristo al principio, ¿a ti no te pasó? Las levantabas como, ¿quién quiere No. recibir a Cristo? Y yo. Yo ya estaba muy fregada desde el principio. Entonces, ese versículo, Juan 3:16, hizo un efecto en mi vida en ese momento. Fue increíble escuchar eso. Dije, no, no puede ser esto. Bueno, Juan Ajá. 3:16, me lo sé de memoria, pero voy a hacer la disciplina de leerlo Ujú. para acordarme si no
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre nos gusta decir el 17, Sí. porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Sí, sino ¿no? para que el mundo fuese salvo por Él. Y cuando la gente te dice, no, pero es que tú nomás nos estás condenando ahí con los versículos, no. Si quieres te leo el versículo 17. Así que cuando compartas Juan 3:16, apréndete el 17 también, porque es muy importante, no para callar la boca de la gente que te critica, para sino decirles para hablarle de la esperanza y del de la razón amor. por la cual Jesucristo entregó su vida en una cruz, Así es. ¿no? No vino a condenarnos. Esa es una cosa que también me revienta el cráneo, ¿no? Y bueno, ¿qué dice Juan 13:1? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ok. Qué bonito. Y bueno, pues estamos hablando acerca de la muerte de Cristo, cómo es importante para todos nosotros, ¿no? Y el apartado B de esta parte del estudio del día de hoy nos habla que la muerte de Cristo fue sustitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar, ¿sí? Punto número 1. Como vimos en nuestro estudio de la persona de Jesucristo, Él vivió una vida moralmente perfecta, impecable. Si tú le buscas pecado, no tuvo tal, no, pero se enojó y los agarró a cintarazos ahí en el Cintarazos. en Como el mi mercado, mamá. en el mercado. No es cierto, ¿no? O sea, bueno, sí, se enojó, pero no fue un celo santo, ¿no? Por su padre y la casa de oración de su padre, ¿no? Su ejecución no fue debida, pues, a ningún delito o falta que hubiera cometido, porque pues de eso se trataba, ¿no? Barrabás, cuando fue soltado, pues él sí había cometido asesinatos y etcétera, etcétera, ¿no? En Mateo 27, perdón, del 22 al 24, Pilato, hablando de esto, les dice, ¿qué pues haré con Jesús? Haré de Jesús llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado. Imagínense, esos mismos que le gritaban antes, y con palmas lo recibieron, ¿no? Y le glorificaban y le cantaban cosas maravillosas ahí. Esos mismos días después le estaban diciendo, ya, crucifíquenlo, ¿no? Para que vean lo volubles que somos nosotros como seres humanos. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, hasta este cuate estaba, oye, pues qué les hizo, ¿por qué están tan enchilados? Casi casi hubiéramos dicho, ¿no? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, así que le dio miello. Sí, definitivamente. Sí, de plano. Sí, tomó agua y se lavó las manos Dijo, delante "Ahí del se pueblo, ven". ¿no? O sea, no quiero ser yo responsable de la sangre de este, ¿no? Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Se los dijo, ¿no? El mismo gobernador, ¿no? En la lección 3 aprendimos que la muerte es una de las consecuencias del pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por lo que el no haber cometido al no haber cometido Jesucristo ningún pecado, pues no tendría razón para morir, ¿no? Punto número 2, en realidad Cristo murió, fíjate, esto es algo que siempre me he preguntado. ¿Que si en realidad Cristo murió? No. Oh. No, si... Es que te quedaste, ¿murió? No. ¿Pudieran haber matado a Cristo? O sea, ¿Cristo pudo haber muerto? O sea, antes del sacrificio, antes del tiempo. Por eso decía, mi tiempo no ha llegado. O sea, no habría forma porque pues no había pecado en él. Pues Dios lo tenía ya reservado para la muerte de cruz. Pero ya fue una decisión personal cargar todos nuestros pecados. En ese momento sí pudo haber muerto. En ese momento sí murió. Por eso. Sí, pero por eso digo que cuando cuando Dios tiene un propósito en tu vida, o sea, ya Dios tenía el propósito de Cristo que muriera en la cruz.
Y muchas veces lo quisieron apedrear y él pasó entre la multitud y se les fue. Ujú. Entonces a veces nosotros andamos en la vida pensando de que, ay no, porque si me pasa esto. Los apóstoles, yo creo que todos los apóstoles, y Pablo más que ninguno, Ujú. comprendió, bueno, Dios está cumpliendo un propósito para mi vida. O sea que el momento que yo me petateé es porque ya. Si me mataron estos, si esas personas Si eres ya... de otro lugar, de otro país, si no conoces la palabra Petatear petatear, es morir. es morirse. Sorry, perdón. Entonces, ya Pablo entendió muy claramente. Yo entendí mi propósito, Dios me llamó a predicar el evangelio Y si a, muero, gano. a todos los no judíos, a los gentiles. Eso es el propósito con el cual Dios me creó. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y si me matan, bueno, es que ya mi misión terminó. Ya. Ya fue. Entonces, claro, entonces cuando uno descubre como Cristo, como Pablo, como Juan, como Pedro, que descubren, es para lo que Dios me ha creado, este propósito tengo yo. Entonces, dice Marcelita, gracias por la explicación de las palabras mexicanas. Sorry, Marcelita. Ya es por eso que es tan importante Es realmente que tenemos que explicar para los de Colombia y hacer el tonito. sí, abandonarnos en cuál es ese propósito al que Dios nos ha llamado. Ahora, les he de decir que a veces uno lucha muchos años y mucho tiempo porque anda uno queriendo hacerse pato. Hacerse pato es Perdón, hacerse tonto. Marcelita, hacerse pato es hacerse tonto. Anda uno queriendo hacerse tonto o debatiéndote entre mis propósitos y los propósitos de Dios. Y a veces ahí es donde, como dicen los americanos, la rueda está dando vueltas en el mismo lugar y no avanzamos y no llegas a ningún lado. crecemos porque nos negamos Ujú. a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Claro, bueno, entonces voy a leer nuevamente esto. Dice, en realidad Cristo murió en lugar de otros por los pecados que éstos habían cometido, siendo la muerte eterna el castigo que Dios demanda por nuestros pecados. Era necesario que nosotros mismos o un sustituto sufriera dicho castigo. Esto es la gracia de Dios, ¿no? Se resume en una palabra, gracia. ¿Qué es gracia? Que Jesucristo nos hizo un favor a todos nosotros al ir a la cruz. ¿Sí? Por gracia sois salvos, dice en Efesios 2, por gracia sois salvos. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de parte de Dios, No ¿no? lo ganamos. Sí, era No la pudimos necesario comprar. este castigo, ¿no? Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto para que nosotros no tuviéramos que morir eternamente. ¿Sabes qué? Cuando comprendes que no fueron ni los judíos ni los romanos los que lo llevaron a la cruz y comprendes que tú y yo fuimos los responsables de que él fuera a la cruz, creo que nuestra actitud cambia, ¿no? Nuestro pensamiento debería de ser otro. Por mis faltas, por mis pecados, por mis transgresiones, por mis tonterías, Cristo fue a la cruz a morir, ¿no? Y si no estamos agradecidos por eso, pues ya no sé por qué más podríamos estar agradecidos. Y, y bueno, Juan, ahí hay varios versículos. Te voy a poner, no está muy largo. Bueno, no, está bien. Vete a Juan 11, por favor, Diana, del 49 al 52. Mientras yo les voy a leer Juan 10, 11, donde dice, yo soy el buen pastor. O sea, no es Cacho, el buen pastor. Yo soy, Cacho es su pastor y todo les faltará. Pero si confiamos en que Cristo es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y ahí Jesucristo en Juan 10 está diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Y qué pasa con el buen pastor? Su vida da por las ovejas. ¿Sí? Y después nos saltamos de ahí al versículo 15 del capítulo 10. Ya los leí. 10, 15. ¿Otra vez? No. Sí, hace rato leí eso. Así como el Padre me conoce. Así como el Padre, sí. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Y ya leíste Juan 11, 49? También. No, 11, no, 11 40, Caifás. no, 11:49 no. A ver, 11:49 dice, entonces Caifás... Oye, así decimos en México, que te deben dinero. Caifás. Caifás. Cállate. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ese es el 49. ¿Sí? ¿Hasta dónde leo? Hasta el 52. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo.
y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Fíjate, en un dicho despectivo, bueno, Sí. sí, profetizó sin darse cuenta. Ujú, Y él pensando decir, pues mejor que mueran otros. ujú. Y profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Entonces dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así Hasta que, ahí. ¿hasta ahí? Sí. Ok. Bueno, si quieres terminar. Bueno, así que desde aquel día acordaron matarle, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, Ujú. sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y entonces ya. Ahí en Juan 15, que es el siguiente versículo que quiero decirles, Juan 15:13 es el amor manifiesto de Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, dice ahí, que uno ponga su vida por sus amigos. Después en el versículo 11, pero en el capítulo 11 de Juan, de los versículos 25 al 26, le dijo Jesús, esto yo creo que todo el mundo nos lo deberíamos de saber, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. vivirá. ¿Sí? O sea, esa es una esperanza para todos nosotros. Como decíamos al principio, que todos nos vamos a petatear. Todos nos vamos a morir si Jesucristo no regresa antes. Pero aquí nos está dando una gran promesa. Si creemos en Él, aunque estemos muertos, vamos Vamos a a vivir. vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y después Jesucristo mismo les hace una pregunta, a todos nos hace una pregunta. ¿Crees esto? Si realmente lo crees, pues ¿cuál sería el miedo que le deberíamos de tener a la huesuda, a la muerte? A la huesuda. Pues yo creo que ninguno, ¿no? Pero pues todavía como que sí nos acalambra pensar en la muerte. Todavía como que decimos, ay, ¿qué tal si me muero hoy? ¿No? Pues yo creo que más bien le tenemos miedito al dolor, ¿no? Sí, que no nos duela mucho, Que no nos duele. que no nos duela mucho. Pues sí, hay que tener una Sí. buena muerte. Pero Bueno, yo creo que es eso, como que le tenemos miedo al sufrimiento ajá, y aquí y al nos habla dolor. de una preposición. El que no fue a la primaria ni sabe de gramática, bueno, una preposición es aquella que se pone Antes, antes del sujeto, ¿sí? Antes del sujeto, sí, ¿verdad? antes del... Sí. No. En estos textos la preposición por, ¿sí? Significa en lugar de. La muerte eterna ya no es necesariamente nuestro destino, como dice un himno cristiano, uno hay que tomó mi lugar en la cruz, ¿sí? La muerte eterna, pues no, ya definitivamente ya no nos corresponde a nosotros. Y Ujú. luego aquí viene una parte muy importante. Vamos a la parte, al inciso C de este capítulo. La muerte de Cristo fue redentora. Ujú. Sí, que es redimir, que es redención. Ya lo he explicado muchas veces y me he cansado de hacerlo, pero ahorita se los vuelvo a explicar. No, Diana lo va a explicar. La palabra original para redención, o sea, acuérdense que el Nuevo Testamento, el texto está escrito en griego, ¿sí? En el griego popular. Entonces la palabra original del griego es apolitrosis, ¿sí? Se utilizaba en el ¿Dijiste, mundo, dijiste el antiguo o el nuevo? Es el Nuevo el Testamento. nuevo, sí. Se utilizaba en el mundo del Nuevo Testamento esta palabra apolitrosis en relación con el mercado de esclavos y se refería a la liberación de los tales mediante el pago de un rescate, y esto lo aprendí también hace mucho, que era lutron o litron, ¿sí? Que era para ser propiedad del que los redimía. Ajá. Punto número 2, en la cruz, ahí me vas a Mateo 20:28, creo que sí ya lo leíste. En la cruz Cristo dio su vida en rescate por muchos. Esto ya lo leímos antes, Mateo 20:28, pero lo vamos a volver a leer. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que ese es el texto que tenemos que memorizar el día de hoy, ¿sí? Dice Bonita que tenemos miedo a morir para que no sufran nuestras familias y amigos por nuestra partida. Pues sí, nosotros no sufrimos, pues ya nos vamos con el Ujú. Señor. Los que nos quedamos aquí somos los que nos entristecemos, los que pasan ¿Quién muchas sabe? A cosas, lo mejor descansa. ¿sí?
de A lo uno. mejor dice, Dice, ay, qué bueno. por fin, Ya se fue. ya. Depende qué tan latoso sea uno, monita. Sí, también, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, mira, ahí va tu comentario, Monita. Híjole, no se ve, te digo que En algo azul. pasó Ay, con las ya. letras, man, pero Qué bueno. chafada. Am, ok, punto número 2. En la cruz, Cristo, como leíamos, dio su vida en rescate por muchos. Y ya vimos en la lección pasada, la lección 3, la segunda consecuencia del pecado es la esclavitud al mismo. El pecado nos esclaviza. La segunda consecuencia del pecado, perdón, una esclavitud de la que por nosotros mismos no podemos librarnos y que nos impide servir a Dios y vivir para Él, que es el propósito con el que fuimos creados. Sí, ese es el propósito original desde Adán y Eva, ¿no? O sea, ¿qué le dijo el Señor a Adán? Pues, ¿sabes qué? Señorea, trabaja, hijo. Te voy a dejar aquí no para que pases correteándote Con Eva. con Eva. O pases correteando los venaditos. No, Ujú. para que trabajes, para que hagas multiplicar la tierra, ¿no? Y entonces fuimos creados también para Ser eso, ¿no? productivos. Para ser productivos, exactamente, ¿no? Y la sangre de Cristo, fíjense, la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz, fue el precio del rescate pagado por nuestro rescate, por nuestra redención. La obra redentora de Cristo quita el pecado de su dominio tiránico, dice el autor, y ofrece al pecador una gloriosa liberación. ¡Qué maravilla! Sí, antes cuando se hacían los sacrificios, pues se sacrificaban corderos, se sacrificaban palomas, se sacrificaban animalitos, ¿no? Para ofrecerlos y derramar la sangre ahí. Era todo un ritual que se tenía que hacer, ¿no? Pero viene ese cordero de parte de Dios, cordero de Dios, su Hijo mismo, Dios mismo, el que quita el pecado de este mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde los que le hemos recibido, los que le hemos aceptado, pues entramos. Entramos. Y a muchos no les gusta esto, pero no, yo tengo que hacer cosas. No, no tienes que hacer nada. Simple y Tengo que sencillamente. sufrir para que me perdonen. Sí, o sea, y se chicotean y... No, no es así. Él ya sufrió todo lo que tenía que sufrir, sustituyéndonos a Y bueno, nosotros, ¿no? ya hay que llorar tu pecado, también eso sí, Sí. ¿no? Bienaventurados los que lloran, Ujú. los que lloran su pecado porque ellos hallarán Así es. consuelo. Nos faltan dos puntos más. Y te los voy a dejar a Diana. ¿Lo quieres leer? No, No, es bueno, que ok. ando, perdón, pero ando ronca. Anda ronca. Ando Sí. ronca. La muerte de Cristo, punto número D, fue expiatoria. ¿Qué quiere decir esto? Este aspecto de la muerte de Cristo es la clave de los dos anteriores, sustitución y redención. ¿Cuáles dijimos? Sustitución y redención. Dos, peace and love. Sustitución y redención. Pues se refiere al aspecto judicial del pecado. O sea, la ley nos condenaba. ¿Sí? Esa es una realidad. Y veíamos en la lección 3 que la tercera consecuencia del pecado es la condenación. O sea, estábamos destinados a la muerte eterna, a estar separados de nuestro Creador, ¿no? Significando con ello el juicio condenatorio que merece el pecador ante el tribunal de Dios. Por esta razón no puede efectuarse ninguna sustitución y redención sin intervenir una expiación, es decir, sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. O sea, si no había sangre derramada, no había sacrificio. Entonces no había... Y Cristo fue ese Cordero de Dios que puso toda su sangre por todos nosotros, ¿no? Punto número 2. Si bien el término expiación no aparece en el Nuevo Testamento, aunque sí en el Antiguo, la idea de expiar está claramente asociada con la muerte de Cristo. En derecho, o sea, los que estudian las leyes, esta palabra se refiere a sufrir el delincuente la pena impuesta por los tribunales. Si bien el sentido más general de borrar las culpas por medio de un sacrificio, ambas acepciones definen claramente este aspecto de la muerte de Cristo. ¿Sí? Él fue ahora sí como decimos, el chivo expiatorio, el que fue el que a través de su sangre expió, nos limpió de todo pecado. Punto número 3. La justa ira de Dios
Sí, y cuando hablamos de ira no es que se enoje, sino de lo que Dios es justo, que habla de la justicia de Dios. O sea que aquí decir la justa ira es como redundante, ¿no? La justa ira de Dios exige que el pecador sea declarado culpable y sufra la pena de sus pecados, que sus pecados merecen. ¿Sí? La realidad es que todos nosotros pecadores merecemos un castigo, ¿no? A menos que alguien haga expiación sufriéndola él mismo. Es como aquel que hizo algo malo, mató, robó, ¿qué más? X, Ujú. y de repente llega otro y dice, no lo castiguen a él, yo me pongo por él. Es Si- como si alguien pagara tu fianza. pues no, como No, si alguien, tomara tu lugar. si a ti te toca ir a la silla eléctrica y el otro dice, no, Yo voy. yo voy a ese lugar. Eso, a ese grado, O ¿no? sea, te rescató. Ujú. Ah, esto es exactamente lo que hizo Cristo. Juan el Bautista dice de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1:29. Juan el Bautista, Juan el primo de Jesucristo, hablando respecto a este que iba a acercar el reino de Dios, ¿no? Y Cristo mismo, en la última cena, ya cuando estaba ahí con sus cuates, sus discípulos, anunció, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto está en Mateo 26-28, ¿no? Punto número 4. Por ser Dios mismo, Cristo pudo llevar sobre sí el peso del castigo de los pecadores. Híjole, ahí podemos entender Jesucristo, todo Dios y todo Todo hombre. hombre. Esto lo hizo asumiendo nuestros pecados, haciéndose culpable de ellos y pagando por tanto sus consecuencias. Por esta razón, el Padre, al no poder tener comunión con el pecado, lo desamparó. O sea, Dios y el pecado no se llevan. O sea, donde hay pecado, el pecado no puede habitar en donde está Dios. ¿Qué pasa cuando Jesucristo toma todos nuestros pecados? Pues pierde esta interacción con Dios, pierde esta comunión con Dios, ¿no? Y ahí está en Mateo 27:46. Ah, ¿lo leo? Lela, hermana, la porción bíblica. Mateo 27, ¿qué? 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Híjole, qué difícil momento para Cristo, ¿no? Pero pues ahí estaba cargando tu falta y la mía. Y esto, pues como que ahorita lo decimos muy fácil, pero el mismo universo, la misma tierra tembló, el mismo cielo se oscureció, los muertos, muchos de los muertos que estaban ahí resucitaron cuando Cristo murió. Qué grueso, ¿no? Que de repente te llegara tu tía que se había muerto hace muchos años y a tocarte la puerta, oye, pues ya vine, no sé qué pasó. Entonces, qué fuerte fue este evento, ¿no? Punto número 5, la expiación de Cristo, o sea, la expiación, o sea, el sacrificio expiatorio El pagar. fue perfecta. Cuando Él exclamó, consumado es en Juan 19:30, estaba expresando que su sacrificio había logrado plenamente su propósito. La justicia de Dios estaba satisfecha. ¿Qué texto? Qué maravilla. Mm, O sea, la justicia de Dios ya dijo, ya pagué, papá, cumplí, ya cumplí con lo que tenía que... cumplí el Fue, propósito y para el que como vine. dice el libro de Filipenses, él se mostró obediente Hasta la hasta la muerte. muerte, y la muerte más horrorosa, que era la muerte de cruz. Aquí la justicia de Dios había quedado satisfecha y la absolución del pecador, o sea, yo levanto la manita, concedida. ¿Sí? Nosotros los pecadores fuimos limpios después de eso. Ninguna otra obra, mérito o sacrificio se puede o se debe añadir. La obra de Cristo quedó completamente acabada. Y tú te puedes ir con perdón de la gente que sea o pertenezca a la religión tradicional. Te puedes ir el 12 de diciembre chicoteándote la espalda, cargando el cuadro más grande que tengas, o irte de rodillas, y eso no va a salvar tu pecado. Cristo ya expió nuestro pecado.
la muerte y el sacrificio de Cristo fue uno y para siempre. Así es. Así que pues ya no hay más que hacer, ¿no? La muerte de Cristo, punto final, punto número E. La muerte de Cristo fue victoriosa, Ujú. ¿sí? Y en el apartado 1 dice, en cierto sentido, la obra de Cristo no acabó en la cruz. Si su muerte hubiera sido el fin, ¿qué vida habría podido ofrecer a los que merecemos la muerte? Era necesario que la muerte misma fuese vencida, y esto lo logró Cristo en su gloriosa resurrección. O sea, la obra de Cristo no acabó en una cruz. La obra de Cristo empezó cuando salió de esa tumba y la dejó vacía, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que era necesario mover esa piedra para que Cristo saliera de la tumba? No, Pues no, no era necesario. no era necesario. Él había ya recibido otro cuerpo, un cuerpo glorificado, ¿sí? Cuando ya cumplió lo que tenía que cumplir, Él recibió un cuerpo glorificado semejante al cuerpo que vamos a recibir nosotros cuando estemos con Él, ¿sí? O sea, cuando Él venga por nosotros, más bien. Un cuerpo semejante. Y la prueba está en que Él atravesaba los lugares. Cuando estaban los discípulos encerrados ahí a lodo y piedra, de repente aparece ahí a un lado y llora. En cuerpo. En un cuerpo tangible. En un Sí. cuerpo que comía, porque comió pescado con ellos. Ujú. ¿Sí? Y esa tumba, pues igual se pudo haber quedado cerrada y no pasaba nada, ¿no? Pero esa tumba abierta fue el testimonio de lo que es vital y trascendental e importante para nosotros como cristianos, la resurrección de Cristo. Por eso es tan importante que entendamos la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la victoria plena de Jesucristo y su iglesia, y de todos nosotros los que hemos creído en Él. Pablo después predica ahí en el libro de Corintios, les enseña o les escribe, no les predica, les enseña y les dice, si Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos, o Van sea, afuera. ¿para qué predicamos? Vana es nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Pues sí, porque pues si Cristo no resucitó, pues ninguno de nosotros vamos a resucitar. Pero la resurrección de Cristo es la prueba fehaciente de que todos vamos a resucitar con Él. ¿Sí? Y, Así y es. esa es la victoria, no nada más la de Cristo, sino la de todos nosotros, la de la iglesia Así en es. general, ¿no? Así que predica de la muerte de Cristo, pero predica de la resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. Ujú. En eso es en lo que basamos nuestra fe, en las verdades absolutas a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Um, ¿En qué vamos? ¿Ya la última? Ya. 3. Punto número 3. Sí. En definitiva, ya para terminar, la muerte y resurrección de Cristo ofrecen la respuesta divina al problema del pecado, la muerte y la condenación. Si no fuera por la obra de Cristo en la cruz, el reino de Dios santo no podría acercarse al hombre pecador. Para la siguiente semana, dice el autor, en la próxima lección, consideraremos las características de este reino. Y pues ahí ya después vienen las preguntas. En función de todo lo que hemos visto ahorita y de todo lo que hemos estudiado, bueno, ya Diana leyó Las las preguntas. preguntas y se las vuelvo a poner, Pues sí. ¿sí? Para que lo vuelvas a leer. Y ya con eso podemos. Con el estudio podríamos resolver esto aún solo en nuestra mente. Ajá. ¿Qué implica el hecho de que la muerte de Cristo fuese voluntaria? ¿En qué consiste la sustitución efectuada por Cristo en la cruz? Uh-huh. ¿Con qué aspecto del pecado se relaciona la redención y cómo lo resuelve? ¿Podemos nosotros añadir algo a la expiación de Cristo? No. ¿Por qué? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya consumado está. Sí. ¿Para qué era necesario que Cristo resucitara? Ya lo estuvimos platicando un buen rato, ¿sí? Así que las respuestas, si quieres verlas, pues
nuevamente checa el estudio. La Que se grabación. queda grabado ahí tanto en el Facebook Live como en el YouTube después. ¿no? YouTube. Con B. YouTube, No vi chiquita. ¿no? B grandota. Es con B de burro grandota. Ajá. Como ¿Con B de burro tubo. chiquito? YouTube. YouTube, Eso. ¿sí? En el YouTube, ok. Bueno, pues ya con esto nos despedimos, con esto terminamos esta lección. La próxima lección, la lección 6, nos va a hablar acerca de el reino de Dios. No se la pierdan, está maravilloso. Y la tarea para leer es Lucas 18 del 9 al 14. Lucas ¿Qué 18 se cortó? del 9 al 14. ¿Ok? Creo. Esperemos que no. No, ¿verdad? ¿Se cortó, niños? ¿O todavía seguimos? Mi Aquí dice teléfono live. se trabó. Sí, aquí dice live, pero... Y sigue corriendo acá. Marcelita, ¿se cortó? ¿O Mona? No, porque ellos ya pusieron muchas gracias, pastores. Ok, bueno chicos, Es mi phone. ¿Y eso que es nuevo? también a ti Monita, te queremos mucho y Ay, monis, cuídense mucho. monis. Esperamos vernos pronto, cuídense mucho con esta nueva cepa, que sepa la bola de dónde viene. Sí, bueno, no si viene de África según esto, Según. pero bueno. Ay, yo creo que a veces exageran mucho. Estamos confiados en el Señor. La mejor prevención que podemos tener es pues la vacuna y limpiarnos las manos, ponerse el tapabocas, Mismas donde cosas sea, que las toda mismas la vida hemos hecho. cosas de siempre, ¿no? Bendiciones, Irisita, y que Dios los bendiga. Y con esto terminamos. Nos vemos la próxima semana. Así Chao. es. Bendiciones. Chao. Bye.